Hola, ¿qué tal? Quien les habla es Kiara y en esta oportunidad vamos a ver un poco más a fondo los tipos de parrilla. Comenzamos con las parrillas con patitas o de pie. Estas son las más económicas y en su mayoría plegables. Luego tenemos a las parrillas móviles, que son las más clásicas. Probablemente muchos de ustedes tengan alguna en su casa. Su nombre mismo lo dice. Estas se pueden colocar en cualquier lugar que queramos. El fuego se prepara en la misma parrilla antes de colocar los alimentos. Las ruedas grandes son para mover sobre el pasto, las ruedas chicas giratorias son óptimas para mover sobre superficies lisas y este tipo de parrillas deben estar protegidas, porque si se las deja sin protección tendrán una vida útil de 3 a 4 años aproximadamente, pero en cambio si las resguardas durarán hasta 6 años. Algunas son desarmables para facilitar su traslado inicial. Ahora siguen las parrillas moldeadas. Estas son de mayor vida útil, duran hasta 20 años aproximadamente. Tienen el beneficio de no necesitar más de 45 minutos de instalación. Son modulares, vienen en diferentes tamaños y se arman al gusto del cliente. Sea a leña o a carbón, debe constar de al menos de dos partes. Una para el fuego que proveerá las brasas y otra donde se colocarán los alimentos. La zona ubicada de fuego puede ser simplemente un espacio vacío, debido al revestido con ladrillos refractarios para soportar las altas temperaturas que se generarán, o mejor aún contar con un brasero. Los ladrillos refractarios están preparados para soportar elevadas temperaturas sin presentar algún tipo de deformación o dilatación que modifiquen el desempeño del ladrillo después de su enfriamiento. Ahora tenemos a los chulengos. Estas son barbacoas argentinas, que se construyen en base a un tambor de aceite de 200 litros. Estos se hacen con emparrillados móviles o fijos con diferentes tipos de tapas. Pueden ser chicas, grandes, medianos. La particularidad del chulengo es la posibilidad de poder cocinar con la tapa cerrada y de esta manera se va a lograr una mejor cocción. Ahora las barbacoas. Estas son de origen americano, se construyen a base de una boya marítima y esto hace que sus materiales sean resistentes a la intemperie. La cocción de estas barbacoas están bien estudiadas y calculadas. Son muy estéticos y vienen esmaltados en diferentes colores. Algunos traen pirómetros para medir la temperatura interior. Estas son las parrillas a gas. Son muy prácticas, útiles para los asados, se ahorra todo el tiempo del encendido de la brasa y se limita a girar la parrilla del gas, prender los quemadores y tirar la carne al emparrillado. Esta cuenta con doble emparrillado que evita que caiga la grasa sobre los quemadores y hay los de emparrillados simples. Estos últimos generan más humo. Y finalmente las parrillas eléctricas. Estos modelos son iguales a los del gas, solo que se reemplazan los quemadores de gas por resistencias eléctricas. En este caso siempre vienen con doble herraje. A continuación veremos los materiales y herramientas que se necesitan para hacer una parrilla. Se necesita perfil de media pulgada, perfil de hierro número 8 para las patas, hierro liso número 6 para la estructura de la parrilla y número 4 para las asas. También varilla de hierro número 6 para las varillas de la parrilla. De herramientas necesitamos una máquina de cortar hierro, un esquinero, un soldador, una prensa y un martillo. Procesos de construcción de un horno de barro. La base. La base debe ser rígida y resistente para soportar un peso de entre 300 a 600 kilos. Es preferible construirla con ladrillos y cemento. Para reforzar la base se instala en el interior un soporte de madera. Luego se fija con firmeza un tablón de madera. Sobre el tablón se coloca una malla metálica y se extiende el hormigón. Se adhiere al hormigón una base refractaria con cemento. Debe estar bien rematada, ya que una parte quedará a la vista. Se completa con una capa de ladrillos que seguirá el dibujo de la planta del horno. Los ladrillos se unen entre sí mediante una mezcla de barro y hierbas fermentadas durante 2 semanas. Luego se le añadirá cristales molidos. Si bien los materiales utilizados ayudan a mantener el calor, es recomendable cubrir la base con estos. Luego se le añadirá una capa de unos 4 centímetros de sal gorda para aislar la humedad. Por último se rellena la hilada de ladrillos con mezcla de barro. Se cubre con una capa de tejas refractarias y barro que formarán el suelo del horno. Ahora hablemos de la puerta. Esta debe soportar una temperatura cercana a los 250 grados. El hierro es un material adecuado. Luego las paredes de los hornos se levantan con ladrillos comunes.
Luego se realiza una estructura de poliestireno que ayudará a formar el arco del horno. Se van colocando los ladrillos con el barro hasta poder cerrar el arco. Durante la construcción del domo se instalará una chimenea. Finalmente, la estructura del horno se cubre con una mezcla de barro y hierbas. Una vez se seca esta capa, se extienden otras 3. Una de ellas puede contener algún material impermeable. Y es así como finalmente queda el horno. Gracias.